De cientos, quizás miles de canciones escritas durante los largos años de la violencia por cantautores urbanos y campesinos, mestizos e indígenas, levantando una voz contestataria contra los silencios y las borraduras creados por la violencia. Escuché otra canción poderosa hace 15 meses aquí en este edificio, en la voz y la guitarra de Manuel Chaprado, cantando de la memoria del dirigente campesino Jesús Oropesa en la inauguración de este lugar de la memoria. Al mismo tiempo, tenemos que recordar que el papel de la música en el conflicto peruano no ha sido tan simple. Si por un lado tenemos las canciones testimoniales y su búsqueda por la justicia, conmemorando los seres queridos perdidos, por otro lado tenemos la música como campo de batalla. Mi propio trabajo de campo en la provincia de Fajardo reveló que el uso extenso de la música por Sendero en los primeros años de su llamada guerra popular, tomando géneros locales y convirtiéndolos en herramientas de propaganda y de adoctrinamiento. Y de los estudios de Saúl Acevedo, Carlos Sánchez, Shane Green, Eduardo Torres y más, sabemos ya que Sendero también había infiltrado la escena subte o punk acá en Lima. También los grupos de sicuris, tanto en Lima como en Puno, con fines similares. Si se mantiene alguna duda sobre los múltiples usos de la música durante el periodo de violencia, el libro de Lurgio Gavilán, ex guerrillero y ex soldado, proporcionan una amplia evidencia de cómo la música y la ideología formaban parte de la vida cotidiana de las personas de todos lados del conflicto. Sin embargo, nuestras discusiones sobre la transformación social y musical después del conflicto y su relación con el pasado violento tienden a centrarse y reducirse en actos explícitos de conmemoración y de recuerdo. Con cierta razón, cuando pensamos en la música testimonial, pensamos en las canciones de Carlos Falconi o Ranulfo Fuentes, pensamos en las grabaciones de Martino Portocarrero o del dúo José María Arguedas, o entre los campesinos ayacuchanos y fajardinos. Piensen en los carnavales, los chimaichas, los pumpines de esos años, canciones con mensajes fuertes de dolor y esperanza, de terror y de tristeza. Pero justamente como la música durante el conflicto no era tan homogénea en sus mensajes, tampoco está ahora. Hay otras maneras, otros actos y otros cantos no tan explícitos que dan forma a los procesos de recuperación y de reconciliación post-conflicto en Ayacucho. Entonces, hoy quisiera llamar nuestra atención a las actuaciones musicales, especialmente en las zonas rurales y más que todo en Fajardo, que van más allá de ese repertorio testimonial y su mandato para el recuerdo explícito. Basándome en muchos años de investigación etnográfica en Ayacucho y en la provincia de Fajardo, quiero vetear las sutiles y muchas veces implícitas formas de recordar y negociar el pasado a través del renacimiento, de ciertos rituales y las fiestas religiosas que dirigen a los participantes a reflexionar sobre el pasado, a realizar el difícil trabajo de reconciliación a nivel familiar y comunitaria y construir narrativas intergeneracionales que creen un sentido de supervivencia cultural colectiva después de la violencia. Vuelvo pues a Colca. Un lunes, a mediados de febrero, hace varios años, en medio de las celebraciones de carnaval, reo de la cama a las 6 de la mañana, una hora después de la mayor parte de la familia que ya se ha levantado a la casa de Alejandro y Rogelia. Y como es habitual en este día, amigos y familiares comienzan a llegar temprano para comer y para prepararse para la peregrinación anual al cerro detrás del pueblo, donde Alejandro hará una ofrenda ritual al guamanillo Apu Tinca, el espíritu celoso que reside dentro quien es la montaña misma. El Apu Tinca se asocia con San Marcos, el santo patrón de los ganaderos, y oraciones a los dos se hará en el Ñawin Apay, la apertura del ojo, una ofrenda ritual realizada anualmente el lunes de carnaval para la salud y reproductividad de los ganados en el año que viene. Rogelia, además de montar la ofrenda de pequeños atados de diversos granos, botellas de agua, botellas de alcohol, cigarrillos y hojas de coca, también ha estado cocinando, preparando carne y haciendo chicha
por días en anticipación del evento. Los invitados llenan el patio para un desayuno de papas y carne deliciosamente grasienta. Dentro de poco tiempo, las guitarras de 12 cuerdas y los charangos salen, y las mujeres ancianas, algunas ya en sus 80s, comienzan a cantar las viejas canciones de carnaval de su juventud, conocidos como Guarmayay, canciones que rara vez se escucha ahora fuera de ese contexto y en particular afuera de esta casa. Los hombres siguen con sus instrumentos y las mujeres finalmente llegan a Señor Cáceres, una canción Guarmayay que cuenta la historia de la participación campesina en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Y pues, tocarlo. El protagonista de esta canción, Andrés Avelino Cáceres, fue por supuesto el héroe peruano de la guerra, acreditado con la galvanización de un ejército campesino en los Andes centrales, que lograron poner fin a la ocupación chilena. El subtexto fundamental para la longevidad de esta canción en el repertorio colquino y para comprender el tipo de trabajo de memoria que se lleva a cabo hoy en día es su mensaje de que el Perú moderno debe su existencia a la voluntad de su población indígena y campesinado de las tierras altas, una perspectiva que hasta hace muy poco había sido excluido del discurso histórico oficial en el país. Su presencia aquí registra un tipo de resistencia a esa borradura, una reinscripción de la ingenuidad indígena y una reinvención de la nacionalidad desde una perspectiva local. Como un acto de recuerdo, sus referencias son explícitas, su modo heroico. Según Alejandro, la canción está basada en un hecho real en la historia colquina, cuando el propio Cáceres pasó a través de Colca durante la guerra, reclutando soldados. No he encontrado ninguna evidencia externa para afirmar que Cáceres pasó aquí durante la guerra, pero Alejandro insiste en que su abuela recordaba el marcial hasta una cicatriz en la mejilla. En cualquier caso, la importancia contemporánea de la canción no descansa en la verdad histórica si realmente Cáceres visitó el pueblo. Más bien, su efecto es dar una forma general a la historia y por lo tanto el carácter de la gente en Colca, identificándolos como combatientes resistentes, verdaderos patriotas y forjadores de sus propios destinos. Una identidad hace aún más conmovedora por su contraste con la reputación de ayacuchanos en el imaginario nacional en los últimos 30 años, en los que con mayor frecuencia han sido identificados como terroristas o como indios atrasados. También contrasta marcadamente con la autoimagen de víctima que marca el repertorio de las canciones testimoniales aquí, que ha servido como una especie de mecanismo de defensa contra tales acusaciones, todo lo cual hace que esta canción singular en el repertorio colquino destaque aún más. Canciones Guarmayay sobre la identidad pasada y contemporánea profunda no fueron las únicas invocaciones musicales de memoria que tuvieron lugar en el Ñahuinapay ese día. Horas después del desayuno, por fin salimos de la casa para comenzar la caminata hasta el cerro, y se puede avanzar. Lo que años anteriores había sido relativamente rápida, unos 45 minutos caminando arriba por el sendero a los pastos de Alejandro. Este año fue un proceso laborioso y mucho más largo. A raíz de la violencia y el advenimiento de la paz en la región, cada vez un mayor número de migrantes, de migrantes y ex desplazados retornan durante los eventos rituales como carnaval y las fiestas patronales para volver a conectar con sus familias y con la comunidad. En ese año, Alejandro y Rogelia tenían casi una docena de personas invitadas por su Ñahuinapay, incluyendo familiares de edad avanzada y su nieto de 4 años, que se desaceleró nuestro progreso hasta la cueva considerablemente.
Nuestro ritmo más lento facilitó una práctica diferente, conmemorativa, en esta peregrinación, cuando los miembros mayores de nuestro partido se detuvieron para recordar lugares y eventos, una antigua disputa de tierras sobre la valla, los tiempos que dormían en esa chacra mientras pastoreaban cabras como niños, llenando lentamente la cartografía y reordenando el paisaje para todos nosotros a través del ensayo de sus propios recuerdos. También se detuvo a cantar y bailar periódicamente, añadiendo nuestras propias interpretaciones a la sedimentación de significados y recuerdos que se depositan en este ritual en años y narraciones futuras. Alejandro sigue adelante y cuando por fin llegamos a la base del promontorio rocoso donde comienza su tierra, él ya ha hecho la ofrenda. Bajamos nuestras bolsas, mantas y guitarras y comemos. Cuando terminemos, para mi sorpresa, las mujeres se reúnen para cantar un jarawi. Tan recientemente como en 2002 y 2003, jarawis no formaban parte de este ritual y nunca se ha mencionado a mí en asociación con cualquier aspecto del rito. Consecuentemente, su presencia ahora es sorprendente. La actuación en ese día era de otra manera muy similar a lo que yo había visto antes muchas veces con el jarawi. Dirigidas por una vieja cantante, el grupo de mujeres se juntó de pie poniendo sus manos sobre sus rostros mientras cantaban, primero ensayando toda la canción en voz baja antes de lanzarse en plena garganta el penetrante coro alto con sus características ¡ay! Al final de cada frase. Escuchamos. Regresa. Y ahí. Sí. ¡Que bailen los varones! Aunque como ya he señalado, esto no suele cantar en el contexto de este ritual, las letras de Tinka Hasa son extrañamente apropiadas para la ocasión. Rendir homenaje a la belleza del cerro, a la que también se dedica el Ñawinapay. Hay otras asociaciones así, los que sugieren tipos alternativos de recuerdo con el trabajo o en el trabajo aquí y las posibles explicaciones para su inclusión. Como señala el antropólogo Keith Basso en su obra sobre la narrativa Apache, topónimos tienen la capacidad para convocar a luz a una enorme gama de asociaciones,
asociaciones mentales, emocionales del tiempo y del espacio, de la historia y los acontecimientos, de las personas y las actividades sociales, de uno mismo y de etapas en la vida de uno, observando además que poetas y compositores han entendido desde hace mucho tiempo que la economía de la expresión puede mejorar la calidad y la fuerza del discurso estético, y los nombres de lugares están listos para ser explotados para este fin. En Colca, canciones como Tincajasa, sin duda marcada por una economía de la expresión, pueden ser interpretadas como una forma de colocación cantada por sus audiencias dentro de un paisaje íntimamente conocido y habitado, uno que está lleno de recuerdos personales y compartidos entre los que han pasado sus vidas aquí. Mientras que tales referencias son comunes en los textos de los saharauis, también son una característica regular de la música testimonial durante y después de la guerra, añadiendo otra capa a la sedimentación de los significados asignados a dichos nombres del lugar hoy. Con respecto a este tema en particular, las cuevas y las alturas del Cerro Tinca eran un refugio frecuentemente para ambos guerrilleros senderistas y así como las familias locales, temerosos de los ataques nocturnos en el pueblo, por lo que la montaña tiene una presencia enorme en los recuerdos de la guerra. Los requisitos y las motivaciones detrás del canto saharaui durante el trabajo agrícola, cuando funciona para animar a los trabajadores y participar en competiciones informales con otros equipos de trabajo en la zona, claramente no eran relevantes aquí. Más bien reuniendo distintas generaciones y la familia extensa, algunos de los cuales nunca había cantado en saharaui antes, el comunitas, engendrada por la proximidad y la potencial vocal de las cantantes que se unen como grupo, y la comunicación con los demás en la montaña ese día, que algo alegre estaba ocurriendo. Esas parecían ser las principales motivaciones cuando le pregunté por qué se había realizado el saharaui. En ese sentido, encarna el ideal de regeneración del ritual que se practica hoy en día, que Alejandro y otros me explicaron como al mismo tiempo una petición para el ganado sano y un símbolo de la renovación y el renacimiento de las tradiciones y modos de vida colquino a raíz de la violencia. Este saharaui, por extensión todo el día ritual de los acontecimientos, no era entonces un portador de la memoria social acerca de los años de la violencia en cualquier forma explícita o textual, pero los significados atribuidos a su desempeño, al igual que el contexto de las canciones Warmeyay anteriores, permanecen profundamente afectados por ese periodo. La sedimentación de significados adicionales a los nombres de lugares geográficos ofrece un ejemplo del gran alcance, así como la sensación de renovación y volver a la normalidad que el desempeño cotidiano ahora transmite. Incluso el énfasis en la antigua y el carácter vieja del género musical del saharaui ayuda a comunicar un mensaje de supervivencia cultural que resuena profundamente en la raíz de la violencia. Al mismo tiempo, el carácter esencialmente privado de esta actuación, limitado a un puñado de miembros de la familia en un pequeño pueblo en el corazón de lo que antes era la zona de guerra, alude a la necesidad de una mejor comprensión de las dimensiones escalares o las múltiples zonas añadidas y retóricas alternas de actos de memoria, mientras que muchos en la literatura sobre justicia transicional han señalado la necesidad de espacios sociales perdurables y públicas para la creación y la contestación de memorias post-conflictos. El canto saharaui y otras actuaciones de canciones testimoniales en lugares como Colca también registran un ámbito paralelo que está más necesariamente limitado. Como la antropóloga peruana Gisela Canapa ha señalado, lo que una población local necesita para dar a conocer el fin de generar respuestas colectivas no debe ser necesariamente publicitado en el ámbito más amplio. Hay también formas cuya eficacia depende en su ensayo dentro de los espacios individuales o familiares que también necesitan ser reconocidas y facilitadas. Escala y rendimiento poética trabajan
en conjunto para satisfacer las necesidades y los deseos locales de recordar o de no recordar. Sí, como los etnomusicólogos Stephen Feld y Aaron Fox han señalado, los actos de recordar oponen el horror imaginado del olvido, pero lo hacen de manera que simultáneamente renuevan y potencialmente se amplifican tanto la sociabilidad y la solidaridad forjada por la participación y el cansancio emocional, la enemistad y la antipatía forjada por contemplar la pérdida. Jarauis de supervivencia y celebración en lugar de conmemoración a la pérdida funciona aquí para reestablecer la solidaridad mientras minimizan los peligros de ese cansancio y antipatía. Para concluir, Eduardo González, escribiendo sobre la globalización del derecho a la verdad, ha argumentado que no puede haber una única memoria nacional unitaria a raíz de la violencia masiva. Más bien, dice, lo que es deseable es un foro público permanente e incluyente en que todos nos reconocemos como iguales y sometemos nuestros recuerdos diferentes con el objetivo de convertirse en ciudadanos dentro de un proyecto en construcción de la verdad. La creación de un foro de este tipo fue uno de los principales objetivos de la Comisión de la Verdad acá en el Perú y a este lugar de la memoria también es otro ejemplo. Quizás un templo importante en ese sentido. Sin embargo, dando las dificultades en realizar otras recomendaciones de la Comisión, la necesidad de espacios sociales perdurables en el que se reconoce el trauma de la violencia sigue siendo crucial. Las tecnologías alternativas de la memoria en las obras testimoniales, tanto la música como las artes plásticas, teatrales, dancísticas, literatas y más, como en las rituales de renovación privadas en las zonas rurales, proporcionan una vía prometedora para la construcción continua a esos espacios. Gracias. Buenas noches. Yo también quiero agradecer al lugar de la memoria por darnos este espacio para conversar, discutir sobre las estrategias de recordar y también olvidar. Aunque haciéndolo revele mi edad, creo que soy el único de los miembros de la mesa que ha tenido una experiencia directa con la guerra, como partícipe de los movimientos artísticos de la época. Yo formé parte de la escena musical ayacuchana durante los 80. Yo viví años de la guerra en Ayacucho y mi familia estuvo directamente tocada por la guerra. Yo perdí un hermano en Uchurajay, entonces mi familia estuvo muy ligada a la lucha de los derechos humanos, a la lucha de los desaparecidos y también en combatir la represión. De lo que voy a hablar es de mi experiencia con la nueva canción ayacuchana, pero a la vez también mi experiencia con la nueva canción ayacuchana hoy en día, después del conflicto armado. Cómo lo que me interesaba a mí era explicarme por qué, mientras que en otras artes, como nos decía Jonathan, por ejemplo en la literatura, Alonso Cueto, en el cine, películas como Días de Santiago, La Teta Asustada, Magallanes, ¿no? O Yuyascani, por ejemplo, en el teatro, o estos libros como el de José Carlos Agüero o Rodrigo Gavilán, hay una necesidad de reflexionar, ¿no? de plantearnos cosas sobre lo que pasó, lo que vivimos, porque justamente en el arte que en los años de la guerra expresó mejor que ningún otro arte el conflicto armado, no se toman temas posguerra. Cuando yo veo la escena de la nueva canción ayacuchana hoy en día, noto dos cosas: que se sigue repitiendo el repertorio de los años de la guerra y se obvian todos los temas, como por ejemplo el tema de la reconciliación, ¿no? Se obvian por completo y hay una especie de consenso en callar, ¿no? Lo que no es
una especie de nostalgia de los años de guerra. Esta nostalgia de los años de guerra merece ser explicada. Puede parecer paradójico que alguien sienta nostalgia por años que fueron terribles, ¿no? Porque nosotros vivimos, la nueva canción ayacuchana vivió una época muy dura, fue una época de politización de la escena musical ayacuchana, donde se cantaba mucho en contra de la violencia. Esto nos plantea un aspecto muy importante porque había diferentes posicionamientos frente a la violencia. Había toda un ala de la nueva canción ayacuchana que cantaba en contra de las masacres de los militares y que tenía mucha repercusión, pero también habían ciertos compositores que estaban relacionados de alguna manera con la nueva canción, que cantaban en contra de cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, César Romero en Huamanga, ¿no? Que tenía canciones que no estaban dirigidas exactamente contra la violencia militar, sino que también incluían la violencia de Sendero Luminoso. En la nueva canción ayacuchana podríamos resumirla como un movimiento inarticulado de intérpretes y compositores que sienten la necesidad de expresar musicalmente lo que está pasando en Ayacucho. Esto con dos características. Uno, manteniendo la forma musical, digamos, en gran medida, ¿no? Se utiliza el repertorio tradicional, sobre todo dos géneros muy populares, que son el huayno y el yarabí. Hay un ligero cambio estructural en la melodía, en la armonía, sobre todo en la armonía hay mucho trabajo, ¿no? Pero hay una gran preocupación por los textos. El huayno ayacuchano mestizo siempre se ha caracterizado por por buscar un alto nivel poético. En el caso de la nueva canción ayacuchana se mantuvo este interés por los textos poéticos, pero a la vez también se buscó un nexo con la nueva canción latinoamericana que proponía un lenguaje político. Además, un lenguaje político relacionado a una posición marxista, a una posición de izquierda. Durante los 80 yo me movía en este círculo y participaba de grupos de izquierda donde discutíamos al principio si era viable o no viable la vía armada, si era prudente o no prudente cantar a favor de un movimiento revolucionario armado o no. Estas discusiones en algún momento crearon muchos conflictos al interior de los grupos populares, ¿no? Y también muchas divisiones. Yo me voy a centrar en un grupo que fue muy conocido en los 80, que tuvo una trayectoria muy fuerte, que es el dúo José María Arguedas. Y tomo el caso del dúo José María Arguedas porque este dúo, para mí, vivió al interior del dúo estos conflictos de los que estoy hablando. Porque, a diferencia de, por ejemplo, otros intérpretes como en mi caso, Manuel Chaprado o Nelly Munguía, uno pues decidía personalmente lo que quería cantar, lo que no quería cantar y no había ningún problema. Pero al ser un dúo, pues había la necesidad de buscar consenso entre los dos integrantes, ¿no? Y esto generaba conflictos porque no tenían la misma opción política, ¿no? Entonces yo me voy a referir muy brevemente a la historia del grupo y luego paso a comentar mis conversaciones con los dos integrantes del dúo Arguedas y esta conversación de entender por qué el tema de la reconciliación es un tabú, ¿no? En el caso de la nueva canción ayacuchana. El dúo José María Arguedas fue fundado a finales de los 70 por Julio y Walter Humala. Al principio participaron otros músicos como Pavel Bello y como Martina Portocarrero incluso, pero al final decidieron el formato de dúo y Walter Humala, que vivía en Chile, tenía una noción muy clara de lo que él quería hacer porque venía influido de la nueva canción chilena, ¿no? En el caso de experiencias como las de Violeta Parra y Víctor Jara, él venía ya con una idea muy clara de tomar la forma tradicional y usarla para expandir contenidos políticos. En 1987, imagínense ustedes, el grupo empieza en el 79, pero recién en 1987 graban su primer casete, se llama Zorros de Arriba, que esto también tiene una identificación muy clara con José María Arguedas y también con ese diálogo entre zorros, ¿no? Que es un aspecto bastante importante porque vamos a ver que en algún momento este diálogo pues se quiebra, ¿no?
Y luego, en 1990, el dúo saca su segundo casete, que se llama Cincelando Cantos otra vez, y en el 92 el grupo se disuelve, ¿no? Se disuelve por discrepancias ideológicas. Yo en ese tiempo era muy amigo de los dos integrantes, entonces yo viví muy de cerca la grabación del segundo casete, y ya durante las grabaciones del segundo casete yo fui testigo de las discusiones ideológicas entre los dos hermanos, ¿no? Que creo que no cometer ninguna imprudencia al decir que Walter Humala tenía una posición de simpatía hacia Sendero Luminoso, mientras que Julio Humala rechazaba la violencia de Sendero Luminoso, no así el uso de la violencia para una transformación revolucionaria, que era algo que en esos años muchos en verdad compartíamos, ¿no? Pensábamos que había que recurrir a la violencia en ciertos momentos de la historia, pero manteniendo una cierta ética que nosotros no veíamos en Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, digamos, político, había muchos matices. Por ejemplo, no se podría decir de que era la posición de Carlos Falconi o de Ranulfo Fuentes o de Manuel Chaprado. Sí había en muchos de estos compositores e intérpretes un posicionamiento de izquierda, pero en muy pocos casos había como diría yo, una posición ideológica desde el interior del marxismo. Yo creo que en este caso el dúo Arguedas es un caso bastante peculiar. Ellos vienen de una tradición marxista, yo también venía de esa misma tradición, entonces participé mucho de las discusiones con ellos, ¿no? Y llega un momento en que ya no llegan a ponerse de acuerdo inclusive en el repertorio, qué se puede cantar o qué no se puede cantar, porque las letras estaban inmersas en posicionamientos políticos, ¿no? Cantar ciertas cosas, usar cierta terminología, evidenciaba una cierta simpatía o un rechazo, ¿no? A Sendero Luminoso, ¿no? Entonces llega un momento en que se quiebra prácticamente el proyecto y se dividen y cada uno hace una carrera individual. Después han seguido tocando juntos, han seguido tocando por razones económicas, porque tienen un público que los sigue, ¿no? Y lo que decía antes, pues cuando ellos tocan el repertorio de los 80, la gente les pide temas como La Rosa Roja o qué sé yo, Dos Palomitas, que son temas políticos. Yo quisiera, si pone la presentación mía, quisiera que escuchemos aquí por ejemplo la canción de Walter Humala, La Rosa Roja, para que veamos un poco el texto, el tipo de discurso que se ponía. Masticando tu miseria, mitingándome tu hambre, compartiendo tu condena, guay no cerrada. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. ¿Puedo parar, por favor? Creo que es evidente la metáfora que está usando aquí Walter Humala, ¿no? La rosa roja es evidentemente la bandera, ¿no? La bandera roja, hay una clara alusión a un símbolo del comunismo internacional, ¿no? Y a este nivel pues había un entendimiento entre los dos integrantes, es decir, sí, pues estamos dentro de un movimiento de izquierda, nos identificamos con una lucha comunista, pero en el momento en que esta rosa roja comienza a volverse más evidente una rosa roja senderista, entonces uno de los integrantes dice: yo me bajo del carro, ¿no? Que esto es lo que pasa en el año 92. El año 92 es un año muy importante para el desarrollo de la
guerra o el fin de la guerra, ¿no? Pasan cosas muy muy importantes, como por ejemplo el autogolpe de Fujimori, ¿no? Que es una cosa determinante, pues se acaban las libertades democráticas en el país, ¿no? El atentado de Tarata, que pues pone en evidencia que la guerra no es solamente en regiones rurales o en zonas marginales del país, sino que tiene también lugar, está tocando también el corazón de la nación peruana en la capital, ¿no? Y por supuesto el factor más importante es en septiembre la captura de Abimael Guzmán, que esto pues prácticamente va a crear un cisma al interior de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces encontramos de que no solamente se acaba el grupo, digamos, en sí, o se rompe el grupo, sino que también pues se reestructura toda la lógica interna de la guerra, ¿no? Del conflicto armado, ¿no? Entonces en el 92 ya nos encontramos con los zorros peleados, ¿no? Y esto esto es una cosa que a mí me ha perseguido mucho, porque he visto cómo cada uno ha ido siguiendo pues un lineamiento, y después del conflicto, cuando comenzamos a hablar nuevamente, cuando yo comienzo a hablar con los dos, tratando de entender desde la perspectiva actual qué fue lo que vivimos en esos años, ¿no? Una de las cosas que decía al principio que me interesó mucho es por qué la reconciliación no es un tema, ¿no? Y entonces en los últimos meses he estado entrevistándome con los dos integrantes del dúo, y me llama la atención que la canción ayacuchana en el post-conflicto abandona por completo también los temas políticos, se vuelve un género musical eminentemente romántico. O sea, la canción de protesta ayacuchana, Martina Portocarrero y toda esta gente pierden peso y empiezan a ganar representatividad grupos como los Gaitán Castro, Max Castro, que van a tener un repertorio plenamente romántico y con una gran influencia además de la balada. O sea, el paradigma de la nueva canción, que había sido lo que había dado mucha vitalidad en los 80, se pierde y entra pues un discurso muy comercial, ¿no? Y esto va a determinar, por ejemplo, un cambio muy radical en la escena. Walter Humala explica este cambio de la siguiente manera. Él dice: el movimiento musical fue el que mejor reflejó el tema de la guerra, principalmente la canción ayacuchana, tanto que vinieron de España a estudiar cómo la guerra se había reflejado en la música, y encontraron que era la canción ayacuchana la que más había reflejado esto. Esto hizo que finalmente se persiga la canción ayacuchana de diferentes formas, abierta o encubiertamente. Lo primero que se hizo fue cerrar los teatros. Yo fui víctima de esto en los años 91 y 92, y averiguando me enteré de que había una consigna de no darme teatros. Después hay una plataforma de apoyo al huayno norteño. Otro punto más es que los asesores de imagen, que se acercaron a todos los artistas que cantaban canciones con contenido, porque el momento lo exigía, ¿no?, fueron aconsejados, ¿no?, de dejar del repertorio temas como Flor de Retama o La Rosa Roja. En otros casos fueron intimidados y hasta perseguidos. Esto es lo que como él explica, digamos, ese cambio. Yo, hablando con otros intérpretes de la nueva canción, creo que es una posición bastante personal. La mayoría dicen que sí hubo un gran apoyo a lo que es el huayno norteño, pero pocos de los intérpretes se sintieron intimidados por el gobierno o forzados a dejar algún tipo de repertorio, ¿no? Pero según Walter, la idea de que el fujimorismo y el sistema de inteligencia del fujimorismo habría actuado muy directamente para intimidar a la gente, ¿no? Al contrario, otros intérpretes como Marino Martínez, que está aquí presente, Manuel Chaprado o el mismo Julio Humala dicen que no, que los nuevos cantantes no cantan sobre la violencia porque son mucho menores que nosotros, entonces no vivieron la violencia. No vivieron la violencia al menos como la vivimos nosotros, entonces tienen una visión diferente de la canción ayacuchana. Esto es muy interesante porque esto implica que lo que nos llevó a nosotros a cantar en contra de las masacres, en contra de los desaparecidos, en contra de la violencia, era la experiencia de vida. Entonces yo me pregunto a través de esto, ¿por qué la experiencia de vida de la guerra sí fue cantada y por qué la experiencia de vida de la posguerra no encuentra lugar en la canción, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo le pregunto a los dos hermanos,
y les comento las respuestas para después formular un par de hipótesis. De los dos intérpretes del dúo Arguedas, solamente Walter Humala reivindica el término de reconciliación. Esto puede parecer paradójico, ¿no? ¿Por qué quien abogaba por la guerra ahora pide reconciliación? ¿Y por qué quien estaba en contra de la violencia de Sendero pues dice, no, yo no quiero el tema de la reconciliación? Pero esto solamente parece paradójico si obviamos el gran contenido político que tiene la posición de Walter Humala. Vamos a escuchar. La reconciliación fue planteada por el mismo Partido Comunista. Hace recién 6 años salió la repercusión en periodistas, en el cine, pero otros lo vienen planteando desde hace muchos años, lo que implica que es una necesidad. La gran mayoría de intérpretes ha sido comprada. Hay gente que esto de juro de pie lo ha olvidado y que se ha quedado cavilando, es una alusión a Manuel Chaprado. Y otros que han vuelto a la canción tradicional, una alusión a su hermano Julio. En segundo lugar, asumir la responsabilidad. Perdón, es un proceso largo, dice él. Primero, tener acceso a la verdad. En segundo lugar, asumir la responsabilidad. La amnistía es jurídica, pero no histórica. La historia tiene que conocerse y asumirse. De acuerdo a la experiencia internacional, la amnistía no puede ser unilateral. La amnistía es para ambos. Ahora, un sector de la izquierda plantea que no, que se condene a todos los que tienen que condenarse, pero pasarán 500 años sin que se llegue a la justicia. Para Walter, la reconciliación pasaría necesariamente por un proceso de olvido a fin de alcanzar el perdón para todos. Pero olvidar, en verdad, muchas veces es difícil, sobre todo cuando uno ha vivido cosas muy dramáticas. Y es justamente esta cosa del olvido, esa posibilidad del olvido, lo que va a llevar a Julio Humala a rechazar la propuesta de su hermano. Él dice, no hay en verdad un discurso de reconciliación, solo hay una negación de lo que pasó. Creo que a la gente no le interesa la reconciliación porque sufrió mucho a consecuencia de Sendero y el ejército. La gente no quiere la alternativa propuesta por Sendero, la de la reconciliación. La gente no quiere perdonar. Sufrió mucho y, como dicen, las noches sin luz, los bombazos, las carestías, todo eso lo asocian con Sendero y saben que el ejército la cagó también. Yo así lo creo. Estoy convencido que hay que asumir el reto de procesar esos años difíciles. Ahora no atraco la amnistía. Eso significaría que salgan libres los perpetradores de las violaciones de derechos humanos y que salga libre Fujimori, sentenciado por la masacre en Barrios Altos, y Abimael Guzmán, que no ha pedido perdón. Para Julio, ni la búsqueda de la verdad ni la reconciliación pueden basarse en una nueva forma de impunidad, en un borrón y cuenta nueva. Tiene que ser mediante un discurso de reflexión sobre los años de violencia. No obstante, cabe preguntarse en el caso de Julio, ¿por qué no se expresa, ¿no?, él sobre esta reconciliación en sus canciones tal como él la plantea, ¿no? Ahora, es interesante ver las canciones que está haciendo Walter Humala. Yo quisiera mostrarles, por favor, la siguiente. No, la siguiente folio, por favor. La siguiente diapositiva. Y podemos escuchar, esta es una canción que se llama Me duele mi país, que es una canción más o menos nueva de Walter Humala. Bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonado en corrupciones y genocidios patriotas. Escuchen esta canción, entiendan esta razón.
esperanza, dominando a la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú sobre la piel. Me duele la infancia herida y la paloma. Bueno, hemos visto cómo aquí los dos hermanos se posicionan de maneras contrarias, ¿no? Mientras que Walter Humala plantea una política de amnistía, Julio Humala la rechaza por considerarla un juego a favor de la impunidad. Mientras que Walter Humala plantea un discurso musical de confrontación con la realidad neoliberal que impera hoy en día en el Perú, Julio Humala aboga por un silencio político en su nuevo repertorio. Él solamente canta canciones políticas cuando canta los temas de los 80 y desde los 90 no compone más canciones políticas, ¿no? De esta forma, Julio Humala asume una economía de la nostalgia al recurrir siempre a esos temas del periodo de violencia, ¿no? Ahora, como hemos visto en el caso de Walter, lo que Walter Humala también está haciendo no está proponiendo una reconciliación, sino que está repitiendo el esquema de canción protesta que se usaba en los 80 para negar o para criticar el momento actual, pero tampoco está proponiendo una forma de reconciliación en las letras que está componiendo, ¿no? Estas discrepancias, sin embargo, no permiten o no opacan ciertas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ambos músicos hablan siempre en representación de grupos colectivos. Walter Humala habla de masas que quieren la reconciliación, mientras que Julio dice la gente, ¿no? La gente no quiere la reconciliación. Entonces cabe preguntarse, ¿quién es la masa aquí? ¿Y quién es la gente? ¿No? O mejor dicho, sobre la base de qué representatividad ellos están hablando. ¿A quiénes representan cuando dicen la masa? ¿A quiénes representan o piensan representar cuando dicen la gente? Ahora, esta disparidad de proyectos nos llevan a plantearnos nuevas preguntas. ¿Puede realmente hallarse una reconciliación sin un lugar para el perdón? ¿Hasta qué punto es ético perdonar a quien quiere eximirse de su responsabilidad, exculpando también al enemigo? Los estudios sobre veteranos muestran que a los que han vivido la guerra les resulta muy difícil adecuarse a una realidad fuera de la guerra, que los que vivieron la guerra tienden a repetir los esquemas aprendidos en la guerra en el periodo posguerra. Entonces, a mí me parece que sería también interesante preguntarse en qué medida la nueva canción ayacuchana está repitiendo la experiencia de la guerra en el periodo de la posguerra. Y esto nos arroja nuevamente una serie de preguntas. ¿Cómo volver a ser una nación después de habernos matado mutuamente? ¿Cómo reconocernos como hermanos después del frontón de Lucanamarca o Tarata? José Carlos Agüero, en su libro Los Rendidos, habla de la necesidad de recuperar el pasado de violencia sin mitificar a Sendero y al mismo tiempo sin dar concesiones a los que han triunfado en nombre de una democracia insuficiente. A mí me parece que el ejemplo del Hugo Arguedas nos demuestra que no estamos aún en este momento, que no lo hemos conseguido y que seguimos sin encontrar un camino, ¿no?, para ver el pasado sin exculpar a ninguna de las partes de sus responsabilidades. Muchas gracias. Ese es un preámbulo para que también pongan mi presentación. Así que puedes tocar un pumpín mientras. No, mentira. Bueno, ahora nos vamos a otro lado del espectro. Sí. Ahora nos vamos al otro lado del espectro. Voy a esperar un ratito que la presentación suba. Perfecto. Bueno, como sabemos, el conflicto armado interno del Perú paralizó la economía, los circuitos culturales, las libertades individuales y la libertad de movimiento.
Además, dividió aún más ya un segregado y conflictivo Perú. No voy a ahondar en las causas ni los estragos específicos del conflicto, porque creo que eso sería motivo para otro panel y quizás otros oradores. Lo que sí voy a hacer es profundizar en cómo los estragos del conflicto interno se convirtieron en una de las principales fuentes de un aparente deseo de un sector pequeño, relativamente, de la clase alta limeña, de integrarse con el resto del pueblo peruano a través de la música llamada fusión. Fusión popular, fusión contemporánea o fusión intercultural. Es así como vemos que en el 2005 y 2006 empiezan a proliferar trabajos musicales híbridos o de fusión por parte de jóvenes de clase alta tradicional, manifestando así un cambio de gusto musical en ese estrato social. Cuando me refiero a clase alta tradicional aquí, me refiero a lo que muchos estudiosos peruanos ya han descrito como oligarquía tradicional, élites criollas, élites de antaño. O sea, no entran en mi estudio lo que nosotros y en la literatura también se llaman los emergentes o aquellos que consiguen dinero nuevo en sí. Los músicos y los públicos que antes generalmente rechazaban, marginalizaban o discriminaban las músicas más tradicionales, ahora proclamaban un nuevo gusto por ellas, haciéndolas parte de sus paisajes sonoros. Cuando me refiero también a fusión musical aquí, porque fusión es algo muy difuso, pero fusión musical para mi estudio es toda música que nosotros o los limeños en sí consideraban como mezclas de música foránea con música que se consideraba peruana. No entran en mi estudio músicas como, por ejemplo, el huayno con arpa, o la chicha, o la cumbia psicodélica, que de por sí ya es una fusión, pero es música considerada peruana a priori, entonces eso no está básicamente en el estudio. Los grupos y las clases de música que yo investigo son, por ejemplo, el afrojazz, el electrohuayno, el huayno en quechua, el electrofolk, la electrochicha, etcétera, etcétera. Grupos con los que yo he trabajado: Bareto, La Mente, La Sarita, Magali Solier, ya que su música es considerada fusión, ya que mezcla el huayno yacuchano con música internacional y balada, entonces de por sí entra en esta gran carpa difusa también de lo que es fusión. Por supuesto, esto que estoy contándoles no se da en toda la clase alta. La clase alta no es un bloque social que se pueda esencializar. También es diversa y tiene muchos subgrupos. Lamentablemente, los estudios sociológicos y antropológicos en el Perú no han todavía entrado al tema social y de consumo cultural de las clases altas. Los grandes estudios que hay en el Perú son básicamente enfocados desde la economía o la estadística y no tanto desde un consumo cultural o una identificación cultural. Yo he basado el estudio en los jóvenes adultos de 20 a 35 años de las clases altas consideradas alternativas. Otro tipo de terminología son, y más que seguro que las deben haber escuchado, barrancoides, pezuñentos, caviares, progresistas. Estas clases son alternativas ya que ellos mismos se sienten diferentes de otros grupos de clase alta y rechazan nociones de exclusividad y segregación, reflexionando más sobre la situación del país y ejerciendo la actividad política, muchas veces dentro de los eventos musicales y otras veces trascendiendo ya esos mismos eventos. En esta ponencia ilustraré mi argumento a través de testimonios etnográficos de dos artistas fusión de diferentes estratos socioeconómicos y étnicos, pero que comparten un mismo público. Estos son, por supuesto, Magali Solier, que ya los tienen en la pantalla, y Bareto. Estos dos artistas fusionan diferentes géneros musicales y tienen estilos en escena completamente diferentes también. Aún así, ambos le cantan a las clases altas con estéticas previamente rechazadas por esa clase. El huayno ayacuchano, por ejemplo, es muy diferente, tiene bastantes matices, pero para las clases altas significa una sola cosa: música del Ande, englobada como tal. Entonces entran a tener connotaciones diferentes y negociaciones distintas, que es lo que más o menos les voy a conversar en esta charla. Lo que quiero ver con estos casos de estudio es explorar el mensaje y la presencia musical de estos artistas, observando la influencia del conflicto interno en sus motivaciones.
Y analizaré también la negociación de este mensaje por parte de públicos de clase alta. Es decir, qué piensa el artista que está haciendo, pero qué piensa el público que lo está recibiendo. Esta ponencia se basa en el estudio de campo realizado por mí en el 2010 y 2011 en Lima, netamente, y este es un resumen de los hallazgos que han sido ya publicados el año pasado en una revista académica que se llama Ethnomusicology Forum. En líneas generales, la gran mayoría de músicos fusionistas y públicos de clase alta tradicional, ahora ya lo voy a restringir un poco más, de 25 y 35 años, de la generación más afectada por las décadas de violencia, dijeron que cuando el gobierno declaró derrotado el terrorismo, estaban ya hartos del odio social y del sentimiento claustrofóbico que este inducía. Luego del 2005, más o menos, un sentimiento de optimismo y de unidad permeó Lima en general, en líneas generales, y creció también en los sectores adinerados de la sociedad. Esto pudo verse en el incremento de colaboraciones artísticas interétnicas e interclase. Ahora nomás una anotación un poco logística. En la pantalla van a ver, y espero que lo vean, porque creo que estamos en el medio de la proyección, pero van a ver datos etnográficos y opiniones de artistas y miembros del público. Algunos los voy a leer, otros no, entonces los invito a leer mientras yo voy avanzando con las explicaciones. Esta es una opinión de Joaquín Mariátegui, quien fue el ex guitarrista principal de Bareto, y me cuenta: yo crecí en la época del terrorismo en los 80s y yo sí creo que hay una generación que es consciente de lo lejos que han estado o lo lejos que hemos estado del resto del Perú. Y ahora la necesidad de conectarnos. Yo creo que ahora la gente está empezando a mirar para adentro, está empezando a sentirse peruana, pero con cierta conchudez. Si nos vamos a la teoría, el acto de musicar, es decir, no solamente tocar música, sino escucharla y estar en los contextos musicales, crea espacios liminales donde relaciones ideales son imaginadas. Básicamente la música se liga mucho a lo que es la imaginación de lo posible. Estas relaciones ideales son imaginadas pero también son actuadas mientras la música dura, es decir, mientras la música está sonando y mientras yo o el que está en una escena musical está siendo parte de justamente esta escena musical. La creatividad musical entonces es transformada en ese momento en energía social y los fusionistas, los músicos, se vuelven una fuerza musical de visibilidad, de que algo es posible. Y estos músicos han creado esto teniendo a personas de diferentes culturas en escenario tocando música a un público de clase alta que no está muy acostumbrada a ver que este tipo de interacciones se pueden dar de una manera horizontal. También ayudan a la discusión social a través de espacios de entretenimiento y negociación de identidad y coexistencia. O sea, sí se pueden dar este tipo de acciones. ¿Por qué no se dan fuera del escenario? Mi estudio teoriza los hábitos de escucha y participación cotidiana musical y su rol en la reconstrucción social post-conflicto. Básicamente me centro en qué pasa ahora, qué discusiones, justamente como Julio mencionaba, qué discusiones se dan en la posguerra y cómo se negocia el rol que tuvieron en la guerra. Vamos a los casos de estudio, creo yo. Empezamos con Magali Solier, de Huanta, Ayacucho, uno de los pueblos más afectados por el terrorismo. Ella ha organizado conciertos en espacios exclusivos de clase alta, donde ha cantado su repertorio mayormente en quechua. Especialmente ha hecho mucho más conciertos en su primer álbum, que se llama Warmi, en el 2009 lo lanzó. Las letras de sus canciones tratan mayormente el tema de las experiencias de trauma de mujeres durante la guerra y la violencia de género. Pero hay una o dos canciones en el álbum en español y una de ellas se llama Guitarra Yuyaripti, y esto es a propósito. Una canción netamente sobre la guerra interna que Magali Solier utilizaba en todos los conciertos, al menos que yo asistí en el 2010 y 2011, con una proyección a la misma vez en el concierto. Entonces imagínense espacios como, no sé si ustedes han frecuentado esos espacios, como el Cocodrilo Verde o el Dragón o la Noche de Barranco. Aparte de que sea un contexto de entretenimiento, un ecran como este de aquí y una proyección mientras Guitarra Yuyaripti está sonando. Ella también proyecta un mensaje durante el concierto y en sus redes sociales y en su canal de YouTube, por ejemplo, que dice lo siguiente, aquí está, pero lo voy a leer: un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y para no olvidarlo y sobre todo no repetirlo, yo proyecto este video en todos mis conciertos cuando canto mi canción Guitarra Yuyaripti.
Murieron peruanos, son todos peruanos. Esta canción es mi lugar de la memoria. Si podemos ir al video, solo para ilustrarles. Cuando llora la guitarra, llora y llora mi corazón, llora sin ningún consuelo, recordando lo que pasó. Cuando llora la guitarra, llora y llora mi corazón, llora sin ningún consuelo, recordando lo que pasó. Cuando llora la guitarra, oigo su voz, siento su dolor, sus gritos desgarradores. Creo que ya lo podemos parar. Esta proyección es, bueno, es de una exhibición fotográfica en Yuyanapac, como para recordar. Imagínense entonces esta proyección completa en un contexto de entretenimiento de clases medias altas, más altas que medias. Podemos dar clic también para que vean la letra de la canción completa, que es bastante ambigua en sí. Magali principalmente canta el conflicto a las clases altas limeñas. Cuando hablé con ella varias veces me dijo que no había todavía cantado en Huanta y no pensaba hacerlo muy próximamente, justamente porque temía qué tipo de conversaciones se iban a generar. Empieza con las clases altas y me dice que también tenía una agenda, ya que es bueno conversar con gente que ella cree no ha recibido información directa. Esto es importante, creo yo, porque los proyectos de memoria no se promueven por igual en todas las clases sociales. Generalmente se centran en las poblaciones directamente afectadas por el conflicto. Sin embargo, y esta es una pregunta que también hago, si los grupos terroristas fueron supuestamente conformados en su inicio para combatir la desigualdad social y la pobreza, ¿no es entonces necesario encontrar maneras de discutir la guerra entre peruanos de estas clases, asumidas justamente como distantes, ignorantes e ingenuas, para así que esto se replantee en su rol actual en la sociedad? Y es también bueno recalcar que no hay muchos, aquí se habla mucho de memoria y reconciliación, pero siempre se trabaja la memoria en muchas esferas, pero no la reconciliación como tal. En el 2010 y 2011 vi a Magali Solier cerrar varios de sus conciertos cantando Flor de Retama, con su público de clase alta. Este conocido huayno testimonial, compuesto por Ricardo Dolorier en el 69, documenta una protesta estudiantil en Huanta durante la presidencia de Velasco, en la cual muchos estudiantes murieron a manos del ejército. Sin embargo, esta canción ha sido reapropiada, apropiada y recontraapropiada repetidas veces durante y después del conflicto armado. Aquí Jonathan Ritter ha teorizado muchísimo sobre este caso. Por un lado, Sendero Luminoso la apropia como himno de su lucha contra la burguesía, y por el otro lado, hacia el final de la guerra, otros la usan para mostrar su solidaridad con los campesinos que murieron durante el conflicto. Durante el periodo que observé, cuando Magali no cantaba la canción Flor de Retama al final, era el público quien empezaba a cantar, forzando a los músicos a tocar y a Magali cantar esa canción. La canción entonces Flor de Retama se convertía en un evento musical participatorio, en una clase social que quizás no nos imaginemos que sí tienen un consumo de ese tipo de música. Si ponemos el video también para ejemplificar a qué me refiero. Quiero saber
Esto a manera de ejemplificación, porque esto continúa durante toda la canción en el concierto. Mientras yo durante este trabajo de campo no solo hablé con muchos músicos, sino hice focus groups, hablé con mucho público de esa escena musical, sobre todo de ese estrato, para poder ver qué pensaba y qué relaciones y qué vínculos hallaba yo entre el consumo musical y el pensamiento histórico o la negociación de culpa inclusive, que es lo que pude encontrar. Una mujer de 36 años, luego de un concierto de Magali, me dijo: me encanta cuando Sara Van o Magali Solier cantan Flor de Retama. No puedo evitar llorar cada vez que canto con ellas. Yo perdí a mi abuela en Tarata. La gente piensa que no sufrimos. Somos humanos, también sufrimos la guerra. Con cada carajo, mis lágrimas se disipan y con ellas crecen mis deseos de que todos nos unamos para que esto no vuelva a pasar. Esta colaboradora así reafirma y valida su sufrimiento a través de esta canción. Ella reta la idea de que las clases altas son personas ajenas al dolor o a las consecuencias del terrorismo y empatiza con el sufrimiento de poblaciones más directamente afectadas con la guerra, mientras también negocia sus propios recuerdos y sufrimientos, lo cual le permite conectar en canción con una campesina andina autoproclamada como tal, como Magali. Es evidente que las clases altas limeñas no sufrieron el terror sistemático que otros sectores del Perú vivieron, eso no está en tela de juicio. Pero yo propongo que para poder llegar a la reconciliación en una sociedad dividida se necesitan espacios colectivos de discusión plural donde todos los traumas y sufrimientos sean reconocidos sin jerarquías de dolor, pero a la misma vez sin ignorar la realidad de clase y etnicidad que generaron el conflicto. Aquí hay otra cita de un colaborador de 28 años. Y él me cuenta: yo sé que mi sufrimiento no se compara al de los campesinos andinos que fueron torturados y violados. Nadie en mi familia murió directamente a causa del terrorismo, pero lo que me mantiene despierto en la noche es que esto pasó y punto. ¿Por qué nos fuimos extremos? ¿Por qué hay gente como yo que tiene mucho y otros que no tienen nada? No es nada bonito vivir sabiendo que en tu historia familiar hay personas que se fajaron por conservar estas diferencias. Sería un hipócrita si te dijera que no me gusta vivir cómodo, pero lo que a mí no me gusta es vivir con la sangre de la gente a la cual ignoramos por tantos años y continuamos ignorando en mi conciencia. Yo canto a todo pulmón porque la música me da un espacio para llorar por mis fantasmas, mis propios traumas, mis egoísmos, mis cargas, y muy en el fondo hacer algo, construir algo nuevo, hacer amigos que no tendría fuera del espacio musical. No puedo reconstruir al Perú, pero me puedo reconstruir a mí mismo. Los jóvenes pueden reconocer su historia familiar y su propio rol tratando de reconstruirse a sí mismos y no solo imaginándolos, no solo imaginando relaciones que pueden ser ideales, pero usando el espacio musical para hacer nuevas relaciones y a su manera reconstruir su contexto. Pero ¿qué pasa en los casos de músicos de clases altas tradicionales? Muchos no discuten directamente la guerra interna, como lo puede hacer Magali Solier, por ejemplo, pero aún así reconocen que el conflicto alimenta sus composiciones musicales. A través de la música, algunos músicos de clase alta y sus públicos se sienten políticamente activos y sienten que retan el status quo, al menos el más próximo, el familiar y el amical. Inventan algo nuevo, algo que la investigadora de estudios de paz, Karen Abiesi, llama un tercer camino, una demostración musical de aquello que puede ser posible. Esto nos lleva al grupo Bareto. Este grupo me ayudará a ilustrar algunas características comunes de algunos grupos de fusión de este estrato social. Bareto empieza como una banda de covers que se hace popular con el CD Cumbia en el 2008. Este álbum consta de covers de chicha y cumbia psicodélica, géneros previamente estigmatizados y vistos como de mal gusto por las clases altas tradicionales. Con su elección de covers, Bareto llegó a simbolizar el diálogo interclase e interétnico y se convirtió en una banda símbolo de diálogo entre clases sociales, ya que ellos podían cantar en diferentes estratos las mismas canciones. Y si vemos, bueno, dice la cita: después del 80 del terrorismo, Joaquín Mariátegui de nuevo, de los 90 de reconstruirnos, ahora la gente se quiere querer. El peruano ya no depende del gobierno de mierda corrupto. El peruano depende de uno solo, y ese espíritu emprendedor, nacionalista, que a veces se vuelve asqueroso, horrible, meloso y cheesy. En el fondo nos estamos encontrando. Yo siento que estamos empezando a delimitar una identidad un poco más sólida.
Si bien Barreto no inició este viaje, no hizo cumbia realmente sabiendo cuál sería el impacto social que generaría en su público de diferentes estratos sociales, luego de experimentar este impacto, el impacto del álbum, especialmente el efecto en las clases altas, que ya bailaban y ya consumían y ya escuchaban y ya compraban un CD que antes no lo iban a tener en sus bibliotecas, o en sus discotecas, perdón, Barreto decidió entonces volverse más político. Y el álbum Ves lo que quieres ver, lanzado en abril del 2012, dejaba los covers de cumbia por temas propios, fusiones también, mezclas de salsa, rock y ska con toques de música del mundo, y letras que expresaban una visión más política y más de protesta. Otra opinión de Joaquín Mariátegui: por eso es ves lo que quieres ver. Los sentidos son selectivos y tú ves lo que a ti te conviene. Pero el Perú es un país multicultural, es un territorio donde viven muchos pueblos y todos somos Perú, no solo este pedacito. Entonces, si realmente amamos al Perú, hay que darle una mirada a todo y hay que saber mirar bien. Joaquín se vuelve en el 2012 aún más crítico del optimismo, orgullo y autoestima que Barreto mismo como grupo ayudó a construir en muchos peruanos. Esto ilustra la transformación de las actitudes del limeño frente a su ciudad y país. De una noción de país pobre, no exitoso, problemático, pesimista, sumergido en una guerra interna de 20 años, a una idea de país sediento por restablecer la confianza entre sus pobladores, hacer paces, como dicen ellos, y construir una identidad más plural y real. Esto se evidencia en el periodo de recobro de autoestima cultural urbana a través de la gastronomía, moda y deporte. Por supuesto, este optimismo fue luego manoseado por el Estado, fomentando lo que algunos perciben como un nacionalismo ilusorio, una fantasía de bienestar general, de integración social. Barreto en el 2012 hace pensar a su público acerca de los propios roles sociales, de sus propios roles sociales y relaciones, para así mantenerlos críticos y activos, aunque se sintiera que mucho se había logrado. Aquí tienen ustedes dos letras de Barreto, más que seguro que los han escuchado. Uno es Ver lo que quieres ver, que le da el nombre al álbum, y el otro es Baby Alpaca. Ahí están las letras, uno compuesto por Joaquín Mariátegui y el otro por Joaquín Mariátegui y Jorge Giraldo. Las letras de Barreto afectan a las clases altas tradicionales e inclusive algunas se perciben como dirigidas especialmente a ellos. Ellos parecen estar cantando una suerte de distancia íntima, como teoriza Michel Vigenio, una especie de intimidad, amistad, amor y admiración por el temido y distante otro. Joaquín no solo evoca la atracción a la diferencia, pero su deseo de encarnarla a tal punto de convertirse en ella. En estas letras, Barreto se dirige a los centros de privilegio más visibles en la ciudad y los critica. Esto, viniendo de un músico de clase alta tradicional también, adquiere un subtono de crítica desde adentro, algo que no es muy usual en este estrato social. Para concluir, al generarse una tensión entre el que se percibe como apropiador y el apropiado, también se genera diálogo, protesta, molestia, salen resentimientos, remordimientos, culpas. Esto no significa que sea la clase alta que genere el cambio social o lo facilite, sino que a través de su propia búsqueda por encontrarse en el mapa limeño, los jóvenes de clases altas tradicionales escapan de la perpetuación automática de los valores hegemónicos heredados, mostrando que no se conforman y que desean normalizar otros hábitos. A su vez, el proceso de transformación cultural empodera a otros sectores de la sociedad que empiezan a exigir un cambio de hábito social a estas mismas clases, a las clases hegemónicas. Esta confluencia de visiones puede generar una oportunidad de diálogo social más plural habilitada por la música. Ojo, con todo lo que he dicho, no digo que las clases altas, por más alternativas que éstas sean, estén dispuestas a sacrificar su privilegio, pero lo reconocen y desean usar su poder social para enfrentar el racismo y la desigualdad. La idea imaginada de estar más cerca al otro, a través de la música, teorizado muchísimo, pero a este otro que no se conocía por no tener ganas realmente de conocerlo, parece estar permitiendo a los jóvenes de clase alta reconocer y negociar su culpa desde una relación artista-oyente. En esta ponencia he dado ejemplos de algunas de las maneras en que la guerra interna ha afectado a músicos y públicos.
En el caso de Magali, a través de una discusión directa de la guerra, del conflicto armado interno, ella le canta a una clase social que se ha sabido distanciar del conflicto y de los que lo sufrieron directamente. En el caso de los músicos de clase alta, sin discutir la guerra directamente, confrontan a través de la música actitudes de exclusión alimentados por el conflicto social. Los músicos que cantan la guerra en espacios de clase alta no solamente comparten experiencias y mensajes en escena, sino que también contribuyen a que estos temas se escuchen, divulguen y discutan en espacios donde no se suele hacer, no importando tanto si los temas son discutidos a profundidad o no, si son discutidos con conocimiento directo del dolor de la guerra, pero se están discutiendo. El periodo violento ha motivado que parte de los jóvenes de clase alta reflexionen sobre su propio rol social y político antes, durante y después de la guerra interna, lo que también les ha hecho desear ser autoincluidos en una imagen de país más plural para así sentirse más reales, para así sentirse parte de una cultura viva y no parte de una cultura folclorizada. Esta autorrecreación de identidad les permite reconciliarse consigo mismos a través de la formación de nuevas relaciones interpersonales a través de la música. Las letras, símbolos y conciertos son percibidos como una invitación a entender la historia, involucrarse en la ciudad y ser más activos para lograr la sociedad que se imaginan. La acción social no solamente es expresada en espacios liminales, sino que trasciende la música a la protesta y al discurso político. Trasciende los espacios de este musicar a, por ejemplo, marchas, a, por ejemplo, discusiones mucho más políticas, no son tan apáticos. Obviamente, este involucramiento que se da en esta Lima más plural no siempre acoge con los brazos abiertos este tipo de transformación, porque se cree que es ingenuo, o que es ficticio, o que es fingido, pero aún así da pie a más discusiones y más negociaciones y más tensiones entre clases que son necesarias también justamente para llegar a un consenso y a un cambio más plural. El cambio paulatino en imaginarios y actitudes cotidianas, postulo yo, pueden contribuir a retar el prejuicio y estigma sistemático y subsecuentemente normalizar diferentes valores y maneras de percibir a otros. Esto significa que un cambio de la vida cultural de Lima puede retar la manera en la cual el racismo y la segregación se internalicen en el limeño como lo que es, como lo que se vive y lo que no se puede cambiar, y puede renormalizar otras actitudes cambiando cómo la vida es vivida. Los grandes cambios empiezan con los cambios chicos, con cómo se dan en la cotidianidad. Entonces me interesa ver esa cotidianidad para ver qué encontramos. Las negociaciones continúan entonces, las tensiones quedan y el privilegio no es cedido, pero quizás la manera en que la música permite el reconocimiento del privilegio, el acercamiento a la diversidad con empatía y la idea de una responsabilidad social compartida, no como observador, sino como actor, es una semilla importante en una sociedad tan polarizada y traumada como es Lima. Ahora sí tenemos un tiempo para poder discutir o preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Muy buenas tardes, buenas noches todavía. Mi nombre es Ricardo. En primer lugar, agradecerles por estar aquí y hablar de estos temas. Quería comentar y hacer un par de preguntas, si es posible. Si bien se puede inferir que la violencia, el periodo de violencia en el país, como lo ejemplificó el maestro Julio, abrió senderos para la música, en el sentido de senderos con sus discursos, ¿no? Como en este caso, que es cantarle a un deseo de lucha, de enfrentamiento, o del otro lado de reconciliación. ¿No creen que esos, llamémosle así, esos senderos o esas reflexiones que no se están dando en torno al periodo de violencia no se están dando justamente porque han pasado a otros, llamémosle así, a otros lugares, ¿no? Que quizás se estén volviendo lo que llaman lugares comunes, ¿no? Porque
Por ejemplo, en Lima es cada vez más común estar en una avenida central como Abancay, por ejemplo, en un bus y ver subir a una agrupación de hip hop, por ejemplo, que con sus propias pistas, con sus propias músicas, canten canciones, valga la redundancia, alusivas a ese periodo, también cantando a violencias actuales, ¿no? Que es también, digamos, el otro lado de la reflexión, porque, como lo mencionaron, si estamos en un periodo de tensión y de búsqueda de reflexión en torno al periodo de violencia, también hay otras violencias que se están poniendo, digamos, en paralelo o encima, ¿no? Como por ejemplo, algo que hoy en día está generando mucha suspicacia y entre músicos también, es el tema de la violencia por la minería, por ejemplo, ¿no? La minería que está perjudicando ciertos espacios en el país, está generando violencia, ¿no? De la cual se habla, de la cual se comenta y de la cual también la música reacciona. Entonces, podría pensarse de que esta aparente no reflexión o no intención de reflexionar sobre eso se deba a que justamente eso está ahorita, digamos, en la posta de otras generaciones que están también a la vez topándose con las violencias actuales, ¿no? Y creo que es lo que le llaman el efecto de la posmodernidad, que conviven tantas cosas juntas, ¿no? De diferentes tendencias y generaciones, que hace que ese proceso de reflexión aparentemente pueda tener una dilatación mucho más larga de lo que se pueda esperar, ¿no? Esa es un poco mi pregunta. Y el segundo aspecto, para concluir, es cómo ustedes o ven, qué opinan de que si bien los músicos están planteando o han planteado desde generaciones una postura frente a esto, hay otros elementos o instituciones, si las queremos llamar de una manera, como la radio, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención cuál es el rol de la radio como institución que mantiene un repertorio fijo, y en este caso es una particularidad muy exclusiva, no sé si esto es correcto el término, exclusiva en nuestro país, que la radio FM mantiene un repertorio casi paralizado en el tiempo, ¿no? Y incluso es algo de lo cual muchos músicos en algún instante se han pronunciado, ¿no? Al respecto. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de lo que podría ser la radio como una especie de elemento distractor, si lo queremos llamar así, en cuanto a un proceso de reflexión? O sea, si consideramos que la radio es un espacio que en un grueso todavía porcentaje de la población es algo que, digamos, resuena, ¿no? En la mente de todos y en los oídos de todos, y pueda probablemente tener un efecto que evita una reflexión inmediata sobre otros temas, ¿no? Bueno, eso es eso. Yo quisiera decir un par de cosas al respecto. Quizás empezar con lo que decía de que hay otros lenguajes, hay otros repertorios que se están refiriendo a los conflictos actuales. Me parece que eso no excluye que actualmente uno reflexione o tematice las violencias, por ejemplo, la violencia de género, que es muy alta en el Perú. Perú tiene un grado de feminicidios terrible, es uno de los países donde hay mayor violencia sexual en América Latina, ¿no? Todo esto está siendo también tematizado en la música, ¿no? Y yo pienso que todo esto que vemos a través del rock, del rap y de todo lo que está pasando, no excluye otra temática, ¿no? Que sigue siendo algo que llevamos encima, los estragos de la guerra, ¿no? O sea, el hecho de que haya gente que esté cantando desde su experiencia no me explica a mí como científico social por qué la gente que vivió la guerra como artista y que sintió la necesidad de pronunciarse, ¿no? Pasado el conflicto dicen no tengo nada más que decir, ¿no? Entonces, eso es lo que en mi caso me preocupa, ¿no? Digo, ¿por qué quienes antes tenían una voz y decían representar, ¿no?
ciertos sectores. Dicho sea de paso, tengo que decir que cuando hablamos de clases altas, también es un término bastante complejo porque gran parte, si yo no diría, sino toda, la nueva canción ayacuchana venía de las clases altas de Ayacucho, no eran los grupos campesinos los que estaban cantando ahí, sino era la intelectualidad ayacuchana, y los mistis y los grupos señoriales, los Mala también son un gran ejemplo en esto, hijos de hacendados, no eran los campesinos, no era gente pobre, sino gente de las clases altas de Coracora, por ejemplo, en el caso de los Humala. ¿Y por qué esta gente que venía con una reflexión política deja de manifestarse políticamente? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa y digo, no entiendo, no llego a entenderlo y me lo planteo y sigo planteándomelo y tratando de encontrar una respuesta en las conversaciones con mis colaboradores, En cuanto a la radio, permítanme que discrepe. La radio puede tener la intención que quiera, pero los estudios culturales y muchos estudios nos demuestran que la intención de los medios de comunicación nunca llega a revertir uno así de al 100%, Siempre hay una capacidad de creación de parte de los receptores que cambian el mensaje. Por ejemplo, ustedes recordarán, la mayoría de ustedes recordarán ese lema de la Revolución Cubana que está en la moneda de Cuba, que dice patria o muerte. Hoy en día, este lema de la Revolución Cubana con la imagen del Che Guevara, inclusive con la imagen del Che Guevara, es utilizado por los grupos neonazis en Alemania para decir, nosotros estamos a favor de nuestra patria, en contra de los extranjeros, y usamos el término patria o muerte, Entonces vemos cómo el mensaje puede ser liberado de la intención del productor, y esto lo vemos en todo el caso de la radio. Ahora, hay que decir además que desde los 80 en el Perú hay mucha radio alternativa. La Chicha era un sistema de radio completamente independiente del FM. Todo funcionaba AM y la Chicha se vendía muchísimo. Huaynos igual. La radio durante los 80, durante los 90, había Huayno en todo lado, en montones de radios locales, radios provincianas inclusive. O sea, ha habido mucha variedad de lo que es la radio. Entonces, hablar de la radio como una cosa unitaria, como una cosa homogénea, me parece que es un poco delicado, porque uno como que crea un gran monstruo que no existe. Los medios nunca son algo homogéneo. Los medios también tienen conflictos de intereses entre medios, Hablamos siempre de los medios y de la industria de la música como algo homogéneo. Y esto nos lleva siempre a tener una idea de que hay unos monstruos, hay unos seres terribles que nos quieren dominar. Y esto en verdad no es así, Son grupos heterogéneos con conflictos de intereses. Entonces me parece que allí habría que contestar la pregunta con un rotundo no. Los medios no, la radio no tiene un papel, sino tendrá muchos papeles. Solo para completar, o quizás no completar, sino expandir, en el estudio que yo estaba haciendo, que yo me centro muchísimo en estas clases altas tradicionales en Lima, ojo, que también tipifican y esencializan otro tipo de géneros, que sería interesante también ver por qué lo esencializan, que es más lo que estoy viendo yo. Las radios, por ejemplo, también mantienen los círculos y las divisiones de clase. Y una de las razones, yo conversaba con muchísimos músicos populares de hoy que se quejaban porque no los pasaban en la radio, porque la radio está estancada en los 80 con una nostalgia que no sabían de dónde venían, pero seguíamos escuchando Río, los no sé quién, los no sé cuántos, y este tipo de canciones. Pero a la misma vez, cuando hice entrevistas y cuestionarios con más de 350, 400 personas que van a este tipo de escenas, me di cuenta que solo escuchaban 3 radios, solo 3 de la FM, y estas 3 son justamente las que repiten estas mismas canciones o solamente pasan música en inglés, por ejemplo. Entonces también se va estratificando todo, pero hay muchísima radio en internet, por ejemplo, que es otro tipo de circuito donde uno puede conseguir otro tipo de repertorio y otro tipo de discurso también. Entonces, como decía Julio, la radio es un tema bastante, todo lo que es medios de comunicación aquí es bastante difuso también y delicado, donde se mantienen las mismas estructuras también. Bueno, se escucha, mis
Felicitaciones a Jonathan, a Fiorella y a Julio por su realmente presentaciones muy buenas. Y quería hacer la siguiente pregunta. Julio, me parece que muy bien abordas el tema de la reconciliación, que en efecto sorprende lo difícil que es, porque, digamos, cuando Sendero Luminoso plantea reconciliación, está pensando en amnistía para Ismael Guzmán, que propiamente eso difícilmente se puede llamar reconciliación. Pero en general, en efecto, es difícil la reconciliación, porque me parece que ese periodo de violencia del 80 al 2000, distinta de la hora, porque esa del 80 al 2000 tuvo un efecto envilecedor, es decir, era la idea de que el otro merece morir, que no es exactamente lo mismo ahora con violadores o corruptos, donde más bien hay el tema es el sistema judicial, ¿no? Que es ineficiente, hay un matiz ahí diferente. Pero, y ahí quería enlazar con un comentario al paso que hizo Fiorella. En realidad fue solamente una frase, pero que me pareció que me gustaría si pudiera elaborar un poco más, que cuando tú hablaste de los espacios liminales, yo me pregunto si en efecto plantear un sentido de reconciliación en la actualidad no pasaría por explorar qué espacios liminales tenemos en nuestra cultura pública. Y en relación a la ponencia de Jonathan, mi pregunta sería por el lado de qué papel reparador tiene la música en aquellos sectores que ya no es que sean objeto de un discurso, sino que fueron directamente afectados por la violencia. Si pudieran un poquito ampliar sobre eso, les agradecería. Bueno, una anécdota. Hace 3 años estuve en Fajardo otra vez, haciendo unas grabaciones con gente que cantaba esas canciones, y una de las cosas curiosas para mí era en fines de los años 70, principios de los años 80, había un montón de canciones izquierdistas ahí en el campo, pero de diversas posiciones dentro de la izquierda. No, bueno, claro, había senderistas ahí trabajando en la zona, cantando ese tipo de música, pumpín y todo, con letras muy propagandistas, maoístas, pero también había otros pro-revolucionarios de Nicaragua, otros pro-cubanos, toda la izquierda de ese entonces, pero desde una perspectiva local, rural, fajardino, de sus vidas ahí, y cómo estaba impactando y reflejando en esas experiencias izquierdistas de todo el mundo. Y quise grabar algunos de esos porque hay unas grabaciones en vivo de los fines de los años 70 que había escuchado, y estuve hablando con gente que, bueno, no se capta bien la letra, ¿ustedes recuerdan esas canciones? Claro, ya vamos a cantarlos. Y entonces estuve en una casa una noche con 5 o 6 personas, ya tuve mi grabadora, ya, ¿qué van a cantar? Ya, cantamos esta canción. Y empezaron a cantar todas esas canciones con diversas posiciones, llegaban casi a ya las canciones senderistas también, pero tenían un poco de miedo, no vamos a cantar eso porque los vecinos van a escucharnos y ya, ¿qué va a pasar? Y justamente a través de esa noche me di cuenta que, porque yo conozco a esas personas después de tantos años viviendo y trabajando ahí, que bueno, el guitarrista aquí fue parte de Sendero, fue uno de los líderes locales, y ahí está su cuñado que los senderistas habían matado, varios de ellos, y él tenía que escaparse ya, y al otro lado, de su familia, él fue soldado, y justamente todas las experiencias vividas, terribles de la guerra allá, estaba ahí sentados, cantando esas canciones izquierdistas de fines de los años 70, y justamente fue parte de ese proceso. Y claro, en ese momento yo había emprendido el momento, ¿no? Que vamos a grabar esas canciones, pero ellos siguen cantando esas canciones, juntándose, escuchando esas grabaciones viejas, como, claro, espacios liminales en que se puede abrir un espacio para recordar, para repensar, para retejer la sociedad misma ahí entre ellos,
Y por eso estoy pensando mucho en la escala, ¿no? Que no es que no hay canciones testimoniales, no hay tantos en los concursos y los eventos públicos, pero dentro de las comunidades, dentro de las familias, en esos espacios privados, es ahí donde están haciendo la reconciliación, y a veces a través de la música, y ni siquiera con nuevas canciones hablando que ahora vamos a reconciliarnos. No, es que bueno, vamos a recordar esa canción y a veces llorando, recordando esos momentos y lo que había venido después de esa canción o un poco antes, etc. Entonces, esos espacios liminales a través de la música, y no solamente la música, la danza, hay otras maneras de hacerlo, pero yo pienso, claro, soy etnomusicólogo, entonces veo lo que quiero ver, ¿no? O escucho lo que quiero escuchar, que la música es importante en ese sentido, pero de lo que he vivido ahí en el campo es verdad, pues abre ese espacio, es posible reimaginar cómo se rehace la cultura allá, las familias. Por ahí también va mi respuesta. Yo, en la experiencia que tuve, por ejemplo, como docente en un colegio de élite, yo enseñé música por mucho tiempo en un colegio, y me di cuenta de que había un desconocimiento bastante trágico de lo que había pasado en mis alumnas. Mis alumnas no sabían. Y cuando yo pregunté por qué no sabían y por qué no estábamos nosotros hablando de este tipo de cosas como docente, inclusive en el proyecto, en los reglamentos del colegio, no querían que se hablara del conflicto interno para no alienar a la clase alta, debido a que no querían que las niñas se sintieran mal por haber pertenecido a una clase distante o una clase que de repente originó un tipo de disgusto por las desigualdades, etcétera, etcétera, lo cual me pareció trágico. ¿Y por qué llegué a eso? Porque quería enseñar justamente música, que tenía una clase de música popular peruana y estábamos hablando sobre las torres y básicamente me apagaron el televisor, porque no podía yo tocar este tema con las chicas. Cuando yo hablé con otros profesores de música, me dijeron que también había este problema en otros colegios de la misma clase social, lo cual me asustó. Y el desconocimiento, las relaciones distantes, por ejemplo, o subalternas, que se empiezan a normalizar. O sea, las niñas de 6 años que entraban al colegio tenían una relación profundamente distinta con sus nanas o con sus empleadas que una chica de 10 y una chica de 17. Ya la empleada había sido cosificada o objetivizada y era un elemento que se podía ignorar. Entonces, lo que pasaba es que las alumnas, o en este caso, pero yo ya expandí mi muestreo no solamente en un colegio, sino en varios, no tenían ninguna relación horizontal con personas consideradas, y aquí generalizo, andinas. Entonces se crean este tipo de relaciones distantes y distorsionadas que en el espacio musical, que yo lo veo como un espacio liminal, porque es un espacio en el que obliga a las personas a interactuar o no interactuar, toco o no toco, escucho o no escucho, tomo mi cerveza e ignoro lo que pasa o realmente me involucro en las letras. Y hay una diferencia muy grande entre un seguidor y un fan, aquel que se sabe las letras, aquel que aprende quechua para seguir a Uchpa, por ejemplo, o simple y sencillamente toma su cerveza y se va. Y es ese al espacio liminal al que yo me refiero, es ese empujón que te da la música para poder saber cosas que no sabías antes. Y como anécdota nomás cuento una de las cosas que a mí me pasó. Estaba yo una noche de Barranco en el balcón, el segundo piso, y estaba cantando Uchpa, Freddy Ortiz, gran amigo mío, y estábamos básicamente en pleno concierto y estaban cantando una canción en quechua y había un chico de Andahuaylas arriba, al lado de una persona, de uno de los chicos de clase alta tradicional también, escuchando el mismo grupo. Uno no sabía quechua, el otro sí. Este chico básicamente estaba diciéndole al otro: perdóname, pero ¿cómo te llamas tú? Ay, yo me llamo, mucho gusto.
no entiendo lo que están hablando, ¿me puedes decir un ratito de qué cosa se trata esta canción? Y esa canción se trataba sobre la guerra. Entonces, en ese momento se suscitó un espacio de curiosidad, un cruce de ese espacio liminal en un contexto de entretenimiento y una relación que ahora perdura. Y hablando con Freddy Ortiz, por ejemplo, me dice que eso es lo que le gusta y por eso es que sigue tocando en la Noche de Barranco, por eso es que se va al Dragón también, porque le gusta ver mezclas y buen uso de esos espacios para poder generar diferentes relaciones que en estos estratos realmente no se dan. Entonces es una herramienta más, creo yo, la música para poder formar nuevas relaciones, y por eso es que yo digo, las relaciones se imaginan. Hay varios estudios que versan aquí en el Perú sobre imaginarios geográficos, sociales, de relación, etcétera, etcétera. Todo es imaginado, las clases sociales son imaginadas. Una clase A en Lima no es la misma clase A en Tarapoto. Entonces todo es completamente relativo e imaginado, y si cambiamos ese imaginario, de repente podemos cambiar las actitudes normalizadas que se dan en la práctica. Yo creo que la política voy a seguir aquí, siempre es agarrar el micrófono primero que todo, porque si no me dejan sin argumentos. No, la verdad es que yo quisiera decir una cosa muy puntual, y creo desde una posición muy personal, porque, como dije al principio, a mí me tocó vivir la guerra de una manera muy directa, no solamente a través de la muerte de mi hermano. Por ejemplo, venir aquí a este lugar, viendo la exposición, encontrar una foto de mi hermano en la exposición, es algo que me toca profundamente, ¿no es cierto? ¿No? Pero también mi familia fue muy hostigada, porque nosotros tuvimos un juicio contra el Estado peruano. Entonces, pues, mi hermana fue detenida, yo también fui detenido, y esta detención me llevó a mí a una reacción muy personal. Yo me di cuenta de que el ser detenido hacía de mí un perseguido, y yo me negué muy conscientemente a hacer lo que la dictadura quería hacer de mí. O sea, yo dije, no voy a permitir de que Fujimori decida qué soy yo. Yo voy a seguir siendo lo que siempre he sido, ¿no? Y esto me llevó a mí a tomar una distancia de mi experiencia, ¿no? Como miembro de una familia que había sufrido el gobierno de Belaúnde, que había sufrido el gobierno de Alan García y que terminaba sufriendo con el gobierno de Fujimori una persecución por pedir justicia para una persona que murió de una manera irracional, ¿no? Y que sigue sin haber sido esclarecida, ¿no? A la vez, esto de tomar distancia me hizo ver que ese dolor que yo sentía, ¿no? Y que se perpetuaba en este tipo de injusticias que seguían pasándolo a mi familia, no eran exclusividad de mi familia. Entonces me parece que hay una cosa que es fundamental. Voy a traicionar mi identidad etnomusicológica y voy a decir que más allá de la música, otro lugar liminal es el dolor, y reconocerse en el dolor del otro, aprender a ver el dolor del otro. Por ejemplo, para mí, aprender a ver el dolor de los familiares de los militares, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte, pero que me ayudó muchísimo a entender que necesitamos realmente conversar y reconciliarnos a otro nivel, ¿no? Yo no sufrí solamente, hubo otra gente que sufrió por otros motivos, entonces hay que dialogar sobre estos dolores, ¿no? Y sí, como dijo Fiorella, creo que la música nos permite estos lugares donde se vive la antiestructura, ¿no? Entonces podemos salir de los roles comunes, podemos salir de la situación, digamos, clasista, y decir, ah, mira qué interesante, ¿no? Tú también tienes una experiencia de dolor. Y entonces, como se pueden buscar momentos, ¿no?, de empatía con quienes quizás en un momento los vimos como enemigos, ¿no? Yo me parece que eso es algo fundamental, y lo dice Juan José Carlos Agüero en su libro de una manera que quizás puede llamar un poco a rechazo, porque él dice, hay que sentirnos víctimas. Y yo creo que eso es real, eso es muy real. Hay que sentirnos víctimas para entender la victimización del otro también. Y a través de esta experiencia, ver la necesidad de perdonarnos mutuamente, ¿no? En otro momento del libro, José Carlos Agüero dice que cuando él iba a las comunidades y recogía testimonios para la Comisión de la Verdad, los de un pueblo le decían, cuando vayas al otro pueblo, dile que queremos reconciliarnos con ellos, que queremos volver a ser amigos, ¿no? Entonces hay una necesidad realmente, ¿no?
pero el problema está en cómo canalizarlos y cómo lograr estos lugares liminales donde podemos compartir fuera de los roles que nos pone la sociedad, que clase A, que clase no sé cuánto, ¿no? O indio, o cholo, o blanco, o lo que sea, ¿no? O sea, hay que buscar estos momentos donde dejamos de ser lo que somos y somos solamente la situación, ¿no? Yo creo que ahí está la posibilidad de vivir el dolor como algo común y salir de esa rivalidad.